Bienvenidos. Existen estrellas de agua que una vez nacen, extienden la vida y la riqueza. El macizo colombiano, el Cerro Caramantá, el Nudo de los Pastos, el Nudo de Paramillo, el Nudo de Santurbán, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Páramo de Sumapaz y el Páramo de Guachineque son las 8 estrellas hidrográficas de nuestro país. Colombia bien podría ser llamado el país del agua, pues además de la riqueza de sus ríos, su paisaje está compuesto de ecosistemas tan particulares como páramos y humedales, verdaderas fábricas de agua. Los invitamos a acompañarnos por un viaje por algunos de nuestros ríos a partir de las piezas que hacen parte de las colecciones de arte y numismática del Banco de la República. A partir de la pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre el desarrollo de nuestra historia y algunos de sus ríos? Bienvenidos. Las ciudades y los ríos tienen historias comunes. En el caso de Bogotá, la ciudad tiene 198 cuerpos de agua entre ríos y quebradas. Uno de ellos es el río San Francisco, originalmente llamado por los pueblos que habitaban la sabana Bicachá, el resplandor de la noche. Fue bautizado tras la construcción de la iglesia de San Francisco en la ribera norte entre 1550 y 1567. El río nace en el páramo de Cruz Verde y baja por el Cerro de Monserrate y según varios documentos y hallazgos posteriores, sobre él se construyeron 18 puentes. En la época en la que el pintor huilense Ricardo Borrero Álvarez, conocido como uno de los mejores paisajistas colombianos de comienzos del siglo XX, realizó esta pintura, el río atravesaba la ciudad hasta la calle Sexta con carrera 13, en donde se encontraba con el río San Agustín. Para la primera década del siglo XX, el tramo del río que cruzaba Bogotá se encontraba en mal estado, ya que se había convertido en vertedero de aguas negras de las edificaciones colindantes. Por esta razón, en 1915 se propuso su canalización y la construcción de la avenida Jiménez de Quesada sobre su cauce, acciones que lo convirtieron en un río subterráneo. La historia de nuestra identidad a partir de los ríos se remonta a la cosmogonía de los pueblos indígenas. En esta pequeña escultura de bronce, hecha por el artista Rómulo Rosso, se hace referencia a uno de los múltiples mitos de nuestros ancestros sobre el agua. Tequendama representa el mito chibcha respecto al origen de un punto geográfico de la sabana, el Salto del Tequendama. Según esta historia, Bochica, quien era la figura civilizadora de los pueblos chibchas y quien les inculcó valores, principios morales y normas sociales, creó el salto rompiendo con su cayado una roca enorme para aliviar la terrible inundación que cubría toda la sabana. Rosso sintetizó la historia en una figura masculina en cuclillas, de cuyo rostro surge una larguísima barba que se transforma en una cascada. El tocado evidencia una de las características del trabajo de Rosso, la síntesis geométrica de las formas y la simetría. El Salto del Tequendama se encuentra a 30 kilómetros al suroriente de Bogotá, en el municipio de San Antonio del Tequendama, y es el punto en el cual, después de recorrer aproximadamente 100 kilómetros a través de la sabana, el río Bogotá se precipita 157 metros en caída libre sobre un cañón rocoso. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX fue considerado un símbolo nacional que refería tanto a una falla geográfica singular como a una experiencia romántica de naturaleza e inmensidad. Sin embargo, la acelerada contaminación del río Bogotá transformó el paisaje y la experiencia. Actualmente, este ecosistema está en proceso de recuperación y preservación. Continuamos el recorrido por el río Magdalena, el principal río de Colombia que, desde su origen en el páramo de Las Papas, recorre aproximadamente 1.540 kilómetros pasando por 11 departamentos hasta desembocar en Bocas de Ceniza en el departamento del Magdalena. Durante la colonia fue la principal arteria fluvial de comercio, transporte y comunicación. El Tesoro del Mesuno es un conjunto de monedas y objetos de oro encontrados sobre el margen occidental del río a la altura de la ciudad de Honda, un importante puerto fluvial. El descubrimiento tuvo lugar de manera fortuita en 1936, en el momento en el que unos pescadores desarrollaban su labor en el río. Sobre el banco de arena se percataron de la presencia de objetos resplandecientes y emprendieron rápidamente la excavación. El tesoro incluía monedas macuquinas de oro de 2 escudos y otros objetos. Macuquina es el nombre que se le dio en América a las monedas de fabricación artesanal a través de golpes de martillo.
Las piezas encontradas fueron acuñadas en la Casa de Moneda de Santa Fe y están fechadas desde 1629 hasta 1636. Se cree que estas monedas hacían parte de una remesa que naufragó en el río sin poder completar su ruta hacia el puerto de Cartagena, donde se embarcarían con destino final al viejo continente. Antes de los barcos a vapor, los viajes se realizaban a bordo de champanes dirigidos por bogas. El champán era una canoa de 15 varas de largo por 2 de ancho y 1 metro de profundidad. Sobre esta estructura se erigía un arco de madera para poner un techo de palma. En la popa se ponía una hornilla en la que se preparaba la comida durante los 3 meses que tomaba el viaje de Santa Marta a Honda. El nombre de dicha embarcación fue tomado del árbol champacada, a partir del cual se construía la barca. Los bogas eran hombres negros que, con pértigas y canaletes, movían el champán bajo la dirección del piloto. El viaje incluía varias paradas, puesto que era necesario comprar víveres frescos y descansar. Una de las paradas más importantes era Mompox, pues según los viajeros se trataba de un mercado exuberante en diferentes tipos de carnes y productos agrícolas. Durante estas paradas, los viajeros podían observar en detalle la estrecha relación que las comunidades habían establecido con el río y que determinaba gran parte de su sustento alimenticio. En esta acuarela se representa el intercambio de diferentes productos como pescados y frutos, así como productos exóticos, pues un hombre sostiene una tortuga con su mano derecha, ofreciéndola a una posible compradora. Al fondo se aprecia la iglesia Santa Bárbara y un hombre a caballo que se aleja del mercado, tierra adentro, lejos del río y la vida de los bogas. Este tipo de imágenes fueron realizadas por viajeros y científicos europeos que llegaron desde inicios del siglo XIX interesados en la recolección de información para el desarrollo de la expansión occidental. Se trataba de descubrir el territorio americano con un interés económico basado en la posesión de la tierra y los recursos naturales. Entre los viajeros que visitaron nuestro territorio e hicieron una memoria gráfica de su travesía se encuentra François-Désiré Rolland, el autor de esta acuarela, un médico francés que llegó a Colombia en 1823 para desempeñarse como profesor de ciencias naturales. A lo largo del siglo XX, los barcos de vapor hicieron parte de un paisaje que se conmocionaba cada vez que alguna de estas embarcaciones llegaba a algún puerto a descargar mercancías y traer historias de tierras lejanas. En esta pintura, Noé León recrea a su particular colorismo un buque cuyo nombre recuerda al pionero de la navegación a vapor en Colombia, Juan Bernardo Elbers, un alemán nacionalizado colombiano que en 1824 trajo el vapor Filadelfia con 40 caballos de fuerza. Sin embargo, las condiciones del río no permitieron su operación. El barco representado se encuentra lejos de los vapores del pionero. En la primera planta del barco se observa el trabajo de carga y transporte de mercancías, mientras en la segunda y tercera planta se observan coloridos grupos de viajeros. En una de las astas sobresale una bandera colombiana y al fondo se observa un pequeño pueblo rodeado de vegetación. Las obras de León fueron creadas desde la intuición, usualmente saliéndose de los cánones académicos y enfocándose en aspectos como la carga expresiva. Mientras se trasladaba por toda la costa caribe, hizo pinturas de la vida cotidiana, por lo que son comunes las chivas, las escenas de carnaval, las riberas del Magdalena y, por supuesto, las embarcaciones que lo navegaban. Si bien el río Magdalena es nuestra vía fluvial más arraigada y la inspiración para la creación de numerosas expresiones artísticas, no ha sido la única explorada. Entre 1899 y 1901, el Estado colombiano contrató al artista Jesús María Zamora para que se desempeñara como dibujante y paisajista de la primera Comisión de Límites de Colombia con Venezuela. Así, el 21 de diciembre de 1898, a bordo del vapor Nutrias sobre el río Orinoco, límite natural entre los dos países, Zamora salió rumbo al descubrimiento de zonas que, si bien habían sido recorridas por hombres blancos durante la época de la colonia, habían sido dejadas intactas durante largo tiempo. El artista se interesó por los géneros del paisaje y la pintura histórica, especialmente los ríos y los acontecimientos que dieron lugar a la independencia.
En esta pintura, que le ha sido atribuida por los viajes realizados, se destaca un pequeño claro junto al río Catatumbo, ubicado en el departamento del Norte de Santander, y se representa una imagen que se ha extendido hasta principios del siglo XXI, la del hombre blanco explorador junto a los indígenas que lo guían en el camino. En esta línea continuamos con la obra de Abel Rodríguez, un artista que nos permite apreciar una de las múltiples cosmovisiones indígenas que habitan la Amazonía colombiana. En esta serie compuesta por 12 dibujos en tinta y acuarela, captura los sutiles cambios y las continuidades que se van produciendo cada mes en una franja del bosque de Vega y el río Caguanarí, que es parte de la cuenca del río Amazonas. Los dibujos, aparentemente sencillos, son representaciones complejas de las especies de fauna y flora, así como de los procesos cíclicos que afectan todo el ecosistema. Abel Rodríguez nació a orillas del río Igará, Paraná, y es conocido como el nombrador de las plantas. Desde niño, mientras caminaba por la selva, aprendió de sus ancestros cómo distinguirlas, cuáles eran sus características y propiedades y sus transformaciones según el periodo del año en el que se encontraran. Estos dibujos que transitan entre el recuerdo, el conocimiento ancestral y el arte se convirtieron en una herramienta para que el artista explicara a los investigadores de la organización internacional Tropembos sus conocimientos enraizados en la cosmogonía Nonuya, etnia indígena a la que pertenece. Con esto ha contribuido a la divulgación del conocimiento ancestral sobre el Amazonas y su preservación. Sin embargo, la explotación de los recursos fluviales ha ocasionado el deterioro de los ríos y sus comunidades, evidenciando el conflicto entre el progreso y la naturaleza. En 1995, Quimi Pernía Dominicó, líder indígena de los Embera-Catío del Alto Sinú, organizó el Doguambura, Adiós Río, una manifestación pacífica para expresar la inconformidad de la comunidad con la construcción de la central hidroeléctrica de Urrá, localizada en el departamento de Córdoba, puesto que dicha construcción afectaría no solo la seguridad alimentaria de su comunidad, sino la relación cultural que ésta mantenía desde tiempos prehispánicos con el río Sinú. A pesar de que el llamado de esta comunidad indígena logró llegar a instancias internacionales, la represa se construyó sin tener en cuenta los reclamos de los indígenas, que además fueron víctimas de desplazamiento forzado y de actos de violencia, lo que dio lugar a la muerte de sus principales líderes, con consecuencias funestas para su cultura y tradiciones. El título de esta obra alude a la ceremonia especial de despedida que, después de todo el acontecido, hizo la comunidad de Embera-Catío al río Sinú. Esta frase fue retomada por el colectivo de artistas Agua Fuerte de Montería para crear esta instalación compuesta por varias cajas y jaulas de madera en cuyo interior fueron dispuestos objetos que, además de hacer parte de la cotidianidad de las comunidades de la ribera del río, también poseen un significado simbólico. Algunos de estos objetos son fragmentos de publicidad política, botellas plásticas, uniformes militares y pescados de plástico. Las prácticas extractivistas que se ejercen en los ríos para fortalecer diferentes industrias afectan los ecosistemas cercanos y con ello a sus comunidades. Sin Cielo es una obra que el Banco de la República comisionó a Clemencia Echeverry para la apertura de ese centro cultural en Manizales. A partir de la indagación del paisaje cultural de la región, la artista se interesó por una práctica que se remonta a la conquista española, como es la explotación del oro en Marmato, un municipio conocido por sus minas, localizado en el departamento de Caldas, sobre la vertiente occidental del río Cauca. Echeverry registró la contaminación del río y la transformación del paisaje. En lugar de la línea de horizonte, se concentró en las huellas de la erosión de la tierra y el paso de los químicos empleados para la explotación minera. Decidió seguir la mancha de cianuro que bajaba de la mina por una de sus quebradas. Al seguirla, descubrió que la mancha llegaba hasta el río Cauca, extendiéndose y contaminando todo su cauce.
Los ríos son importantes ejes alrededor de los cuales se han organizado ciudades y configurado vías para descubrir, conquistar y conectar territorios. También son el elemento principal en muchas cosmogonías, así como una fuente de recursos imprescindible para las comunidades que se asientan en sus cuencas. Esta compleja relación entre comunidades y ríos ha quedado registrada a través de la producción artística. Sin embargo, a pesar de la gran riqueza fluvial que posee el país, esta se encuentra en riesgo. Por esta razón, es importante reconocer estas perspectivas sobre los ríos, las relaciones sociales que se generan alrededor de ellos y reflexionar acerca de los retos y necesidades que se requieren para garantizar su preservación.